Amén, mis hermanos. Continuamos con el libro de Romanos, capítulo 11. Amén. Y ya con este capítulo terminamos toda la explicación y la enseñanza que Saulo está dando acerca de Israel, del pueblo judío, de lo que pasó con ellos. Amén. De lo que pasó con los que creyeron. Amén. Y en este capítulo 11 pues vamos a entender un poco más en términos de lo que es Israel. Amén. No solamente el pueblo judío, sino de todo Israel. Amén. Dice así el capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Y esto lo pregunta él en base a lo que el último versículo del capítulo 10 que leímos, cuando dice que Dios estuvo todo el día extendiendo sus manos a un pueblo que era rebelde y contradictor. Amén. Y entonces la pregunta sugeriría, bueno, entonces Dios se cansó de eso y desechó a su pueblo, desechó a Israel. Y la respuesta es clara, de ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Amén. Y no solamente Saulo, sino todos aquellos judíos e israelitas que oyeron, que creyeron en Yeshua como el Mesías de Israel. Amén. Yeshua de Nazaret como el Mesías de Israel. Entonces, todo eso da testimonio de que realmente Dios no desechó a su pueblo, sino que claramente unos alcanzaron misericordia porque se refugiaron en la bendición de Dios, en la gracia que el Padre estaba concediendo a través de Jesús el Mesías, y entonces pues alcanzaron esta bendición, mientras que los otros pues tristemente no creyeron en Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel. Dice el versículo 2, no ha desechado Elohim a su pueblo que eligió de antemano. Y esto es una afirmación. O sea, Elohim no ha desechado al pueblo que escogió de antemano. Recuerden que el pueblo judío y todos los israelitas que estaban con la casa de Judá, pues eran descendientes de los patriarcas, eran descendientes de lo que fue el pueblo de Israel, o la casa de Israel que fue escogida. Amén, de entre las naciones. ¿O no sabéis que dice la Escritura sobre Elías cómo invoca a Elohim contra Israel? Y aquí va a traer un ejemplo de cómo, aun cuando Israel ha sido un pueblo duro de cerviz y rebelde y contradictor, siempre ha existido gente fiel, gente amante de Dios, israelitas amantes de Dios, amantes del pacto, amantes de la Torá. Amén. No todo Israel permaneció fiel, no todo Israel amaron a Dios y al pacto y a la Torá y se aferraron a ella, pero sí siempre hubo un grupo. Amén. Y es lo que va a explicar Saulo. Aquí dice, versículo 3, dijo Elías, y aquí nos está trayendo cuando Elías huyó de Jezabel, la esposa del rey Acab. Amén. Como después que trajo la sequía por 2-3 años y luego oró allá y mandó a matar a todos los sacerdotes de los Baales, y cómo Jezabel se enojó contra él y lo buscaba para matarlo, y él andaba por ahí huyendo, y huyendo fue hasta el Sinaí. Amén. A buscar la presencia del Señor, y estando allí entonces habla porque el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí? Amén. Y él dice, Señor, mataron a tus profetas y destruyeron tus altares, y yo he quedado solo y buscan mi vida. Amén. O sea, Elías estaba convencido de que realmente Israel se había perdido, que solamente él había quedado fiel. Amén. Y ahora pues era el último escollo que faltaba para que se destruyera todo. Y entonces dice, ¿pero qué le dice la divina respuesta? O sea, ¿qué le contestó Elohim? Me he reservado 7,000 varones, quienes no doblaron rodilla
delante de Baal. Y allí entonces se establece de que claramente Elías no era el único, ¿amén?, sino que había un grupo que había permanecido fiel, amén, que no se había rendido ante la idolatría de los Baales, amén. Dice, así pues, explica entonces, tomando esto Saulo, va a explicar qué fue lo que pasó con el pueblo judío en ese tiempo. Así pues, aún en el tiempo presente ha surgido o se ha levantado un remanente escogido por gracia, amén. O sea, no todos fueron incrédulos. Y a ese grupo que permanecía fiel, entonces empieza el término del remanente, que esa palabra remanente ya viene desde los profetas que vienen hablando. Los profetas también hablaron del remanente que el Señor iba a recoger de entre las naciones, amén. Y quiere decir que durante toda la historia del pueblo de Israel, en cada generación, y esto lo hemos explicado en otras ocasiones, siempre hubo un remanente que fue fiel, aunque la mayoría del pueblo, porque 7,000 en comparación que todo lo que era el reino de Judá en aquella época, en realidad es una minoría. Entonces un remanente es un número muy, muy pequeño. Tanto así que, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? No temáis, ¿qué? Manada pequeña. Porque era un remanente lo que se estaba recogiendo. Amén. Entonces en comparación, por eso es que se dice que cuando se dice que los judíos no creyeron, es porque está hablando de que la gran mayoría de ellos no creyeron. Lo que creyó fue un remanente muy, muy pequeño. Amén. Entonces, 7,000 comparado con toda la población de judíos de aquella época, en realidad es un porcentaje muy, muy bajo, muy pequeño. Amén. Y no lo dice, no estamos diciendo esto por inventarlo, sino que la Escritura da testimonio de ello, de que Israel fue, la mayoría del tiempo fue infiel a Dios y fueron duros de servicio. Amén. Y dice, y si es por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. ¿Qué quiere decir? Que en realidad aquellos permanecieron fieles, pero este remanente que estaba quedando en este tiempo había sido ¿por qué? Por gracia, no porque ellos hubieran sido mejores que los judíos que no creyeron, sino que porque creyeron. Y por haber creído se les concedió esa gracia de ser reconciliados, de ser tomados, de ser redimidos. Amén. Puede ser que entre los que no creyeron hubieran muchos que eran mucho más celosos de la Torá, celosos de la tradición, pero el problema fue que no creyeron. Amén. Pero a los que creyeron, aun cuando eran pecadores y no estaban caminando en la Torá, por eso dice es por gracia, no es por mérito, no es por obras, no porque eran perfectos o porque eran irreprochables como Saulo, sino que fue por gracia, porque creyeron. Y al creer se les concedió la justicia de la fe. Amén. Y así pasa con todos nosotros. La mayoría de los que hemos venido a la fe, no éramos mejores de los que no creen hoy en día. Hay mucha gente que no cree, pero que tiene un comportamiento tal vez mucho mejor de lo que nosotros teníamos antes. Pero a nosotros se nos concedió esta gracia porque creímos, no porque fuéramos mejores. Tal vez éramos peores que muchos que hoy están en la incredulidad. Amén. Dice, ¿qué pues? Lo que busca Israel no lo logró, pero los escogidos lo lograron y los demás fueron endurecidos. O sea, ¿qué es lo que buscaba Israel todo el tiempo? Pues realmente poder ser justificados, ¿amén? Poder alcanzar la justicia de Dios. Amén. Pero no lo alcanzaron porque, como dice Saulo en otra parte, no andaban por fe, sino andando conforme a las obras, creyendo en la justicia de las obras. Amén. Dice que pues lo que busca Israel no lo logró, pero los escogidos, o sea, el remanente que sí creyó, dice, lo lograron y los demás fueron endurecidos. O sea que el endurecimiento del pueblo judío o de Israel de aquella época que no creyó, no fue porque Dios quiso endurecerlo, sino que por causa de haber dejado que la incredulidad viniera a sus corazones, entonces fueron endurecidos en esa incredulidad. Amén. Porque de aquí es que se levanta también base para establecer esto de
de la doctrina de la predestinación, ¿verdad? Que dice que unos son predestinados para ser salvos y otros son predestinados para perdición. Dios no predestina a nadie, Dios simplemente va obrando conforme al corazón de cada persona. Al que cree le concede la gracia, y al que no cree, pues no se le concede nada, porque es por fe. Amén. Luego dice, como está escrito, y una vez más recurre Saulo a explicar que todas estas cosas que están ocurriendo ya habían sido anunciadas de antemano de que iban a ocurrir. Dice, Elohim les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Y estas palabras se los dijo Moisés a la generación que sobrevivió a los 40 años. Fíjense bien, estas palabras son citadas de Moisés. Cuando ya pasaron los 40 años, murieron todos los que no podían entrar, y la generación que sobrevivió iba a entrar a la tierra prometida. Moisés les dio estas palabras: hasta el día de hoy Elohim no les ha dado a vosotros oídos para qué, para oír ni para entender. Amén. Y eso lo toma Saulo como decir, ¿por qué causa? ¿Por qué? Por incredulidad. Amén. Y David dice, y aquí cita un salmo de David: conviértanse su banquete en lazo y en trampa, en tropezadero y en retribución. ¿Qué es lo que nos quiere decir David con esto? Cuando la gente hace banquete, es porque está confiada, es porque está alegre. Y, amén, y es cuando son más vulnerables, porque es cuando el enemigo puede fácilmente venir y sorprenderlos. Lo que le pasó al pueblo judío y a todos que pusieron su confianza en la tradición, en la justicia de la ley y en guardar las tradiciones y todo esto, fue que gozándose en eso, lo sorprendió la fe, lo sorprendió el Mesías, y entonces vino ese desastre para la vida de ellos. Amén. Dice, sean oscurecidos sus ojos para no ver, y dóblales continuamente la espalda. Y esto es una palabra de David a Dios cuando pedía contra aquellos que eran malvados, que perseguían su vida. Amén. Que querían hacerle daño. Amén. Y tristemente todo esto, el mismo David pidió contra todo aquel que, aunque fuera judío o fuera israelita, y era malvado en su corazón y hacía injusticia, entonces que Dios le trajera males. Amén. Así que ya, y Saulo trae todo esto, es para decir, mire, todo esto no es algo que se inventa ahorita. Ya todo eso se había predicho de antemano para que Israel lo conociera. Y por eso preguntaba anteriormente, ¿acaso no lo conoció Israel? ¿Acaso Israel no sabía de todo esto? Claramente todo estaba anunciado. Amén. Digo pues, versículo 11, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Amén. Cuando él dice aquí de que acaso tropezaron para caer, quiere decir que aun cuando los judíos que no creyeron en Jesús el Mesías y que no creen actualmente en Jesús el Mesías, no quiere decir que están completamente perdidos, porque mientras tengan vida tienen esperanza, y más adelante va a explicar por qué. Amén. Porque aunque un judío o cualquier persona, no solamente los judíos, cualquier persona que hoy en día no crea en la fe, que no crea en el mensaje, que no crea en las buenas nuevas, mientras tenga vida, aún no está perdido, aún no ha caído para perderse, sino que hay esperanza de que mañana, ¿qué?, crea, recapacite y entonces venga para salvación. Amén. Dice, por eso dice la Escritura, si oís hoy su voz, ¿qué dice la Escritura? No endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. Y eso son palabras de David, hablando de lo que pasó en el desierto cuando los israelitas oyeron la voz y fueron incrédulos, no creyeron. Amén. Dice, pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y aquí está hablando del hecho de que claramente cuando los judíos oyeron y no recibieron, ¿qué iba a hacer Dios con el mensaje?
se iba a quedar ahí encerrado. No, sino por cuanto no oyeron, hay que llevarlo más adelante. Y ahí entonces es que se ve que el Evangelio salió a las naciones. Y aunque siempre se cumplió por parte de los mensajeros, de Saulo y de los apóstoles, de los discípulos, que siempre, primeramente, en toda nación que iban, en todo pueblo que iban, extranjero, primeramente iban al pueblo judío, a la sinagoga, al Shabbat, a llevarles el mensaje. Pero cuando estos no creían y los echaban de la sinagoga, ¿qué decía Saulo? Pues a los gentiles nos vamos, porque a ellos es necesario también predicarles las buenas nuevas. ¿Y cuál era el propósito de todo eso? De que los judíos sintieran celos y entonces comprendieran lo que estaba escrito, que esto era obra de Dios, y que lo que estaba haciendo era para que ellos entendieran de que ya Moisés mismo había hablado de esto. Amén. Es increíble que, hablando en cuanto a la justicia de la fe y a la justicia de la ley, ¿por qué el mismo Moisés le anunciaba al pueblo de que Elohim levantaría un profeta al cual debían oír y obedecer? Siempre hemos preguntado eso, ¿por qué levantar un profeta si ya el pacto está hecho, si ya la ley está dada, la instrucción está dada? ¿Por qué Moisés le anuncia al pueblo, le profetiza al pueblo de este profeta que va a levantarse, que será como él, al cual el pueblo tenía que no solamente oír, sino que ¿qué? Obedecer? Claramente ya viene de antemano revelándose que lo que Moisés había hecho era temporal, y que había otro a quien el Padre iba a levantar, a quien Elohim iba a levantar, y a quien debían ¿qué? Oír y obedecer. Amén. Entonces, dice el versículo 12, hablando nuevamente de lo que pasó con Israel, dice, y si su transgresión es riqueza del mundo y su fracaso la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Quiere decir, si esto que pasó con ellos, que por causa de que ellos rechazaron el mensaje fue llevado a las naciones, a los gentiles, cuánto no será también la restauración de ellos cuando todo se devuelva hacia ellos. Amén. Porque así como la misericordia fue a nosotros, por la misericordia que Dios nos concedió a nosotros las naciones, entonces esa misericordia también será devuelta ¿qué? A los judíos, a la casa de Judá, al Israel que quedó cautivo en la incredulidad. Amén. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, y aquí ya el mensaje cambia de dirección, por cuanto soy discípulo o enviado de los gentiles, honro mi ministerio. Amén. O sea, Dios, el Señor escogió a Saulo para eso, para ir a las naciones, por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi carne y salvar a alguno de ellos. O sea, todo esto que hacía Saulo, de llevar el mensaje no solamente a los judíos, sino a las naciones, era que ellos pudieran ver, pudieran entender por medio de lo que estaba ocurriendo, que estaba cumpliendo lo que se había profetizado de antemano. Amén. Y que ellos pudieran entonces entender de que era la obra de Dios, era el tiempo de que Dios estaba actuando y cumpliendo lo que había predicho, lo que había anunciado. Dice el 15, porque si su exclusión, hablándole a los gentiles acerca de los judíos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida entre los muertos? Y aquí está anunciando de la posibilidad y el hecho de que los judíos pueden ser readmitidos en la fe cuando realmente crean en Yeshua el Mesías. Y si la primera porción es santa, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. ¿De qué está hablando aquí Saulo? Está hablando de un mandamiento que hay en la Torá, donde Elohim ordenaba a Israel que le presentaran una ofrenda elevada del fruto de la tierra, de la masa que hacían para hacer el pan. Entonces ellos deberían hacer de esa masa, deberían tomar una porción y hacer un pastel, una torta, para presentarla en el altar a Yahweh como primicia de esa que se conoce como el terumá de la jalá, la ofrenda de la jalá, la ofrenda de
de la porción separada en cuanto a la masa. Amén. Porque terumá es ofrenda en sí, elevada, lo que se eleva a Dios, lo que se separa para Dios. Entonces, él está diciendo, si el halat, o sea, este grupo que creyó, o hablando de los patriarcas más directamente, de Abraham, de Yitzhak, de Jacob, si esa raíz fue santa, si todo ese Israel que viene desde ellos fue santo, permaneciendo siempre un remanente, cuánto más estos que, aún siendo incrédulos, aún son parte de la descendencia de Abraham, de Yitzhak, de Jacob, o de Israel, y por lo tanto, solamente lo que necesitan es que creer en Yeshua el Mesías, para que entonces realmente ser aceptados en la misma masa, porque son parte de la misma masa, pero lo que está separado es porque no han creído. Y luego va a otra metáfora en cuanto a la rama, ¿verdad? Dice, y si la raíz, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Está hablando todo lo que es desde Abraham, todo lo que es Israel. Amén. Realmente el judío de aquella época eran ¿qué? Eran ramas de ese olivo. Amén. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Fíjese bien la posición que da Saulo tanto a los judíos de aquella época como a los gentiles que creían. El olivo ya estaba, la raíz ya estaba, el tronco ya estaba. Los judíos y los gentiles de aquella época simplemente eran ¿qué? Eran ramas de ese olivo. Amén. Los judíos realmente que no creyeron. Y que por no creer, que fueron ¿qué? Fueron desgajados, fueron cortados del olivo. Mientras que los gentiles, que eran de un olivo silvestre, entonces fueron cortados del olivo silvestre y fueron ¿qué? Injertados en el olivo natural. ¿Cuál es ese olivo natural? ¿Cuáles son las raíces? Pero las raíces son los patriarcas. Y el tronco, ¿qué es? Pues todos los remanentes, todos los profetas que han vivido a través de la historia de Israel hasta el tiempo de Yeshua el Mesías. El árbol, el olivo está ahí. El árbol estaba ya ahí. Amén. Así que esa doctrina del reemplazo que se inventaron el cristianismo realmente no tiene ni base ni sentido. Porque el árbol ya estaba. Amén. Simplemente que se nos concedió la gracia de poder tomar la savia de ese olivo que Dios había cultivado. Amén. Y por eso se nos manda a los gentiles a no jactarnos de ser mejores, de ser mejores que los judíos. Un creyente, un cristiano, un creyente de Yeshua Mesías no es mejor que un judío. Simplemente que por la fe hemos recibido la gracia de ser parte de Israel, mientras que ellos por la incredulidad fueron ¿qué? Separados. Amén. Luego dice, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por incredulidad fueron desgajadas, y tú por la fe estás firme. No seas arrogante, sino teme, porque si Dios no eximió las ramas naturales, tampoco te eximirá a ti. Y es aquí donde vuelve el tema de lo que hablamos esta mañana acerca del celo. De nada me sirve a mí decir que soy creyente, que soy cristiano y que participo de las cosas rituales, cuando en realidad yo no vivo conforme a la fe, no vivo conforme a la voluntad que Dios ha establecido. Recuerde, no es la voluntad de las doctrinas, no es la voluntad de las religiones, es lo que está escrito, lo que fue dejado para nuestra enseñanza. Si no se hace conforme a lo que está escrito, no vale la religión que uno practique. Y permita a Dios que la gente entienda, porque la gente se aferra, tiene celo por su religión, por lo que han practicado toda su vida, pero en realidad no tienen ni el más mínimo conocimiento, entendimiento de cuál es la voluntad del Padre. Amén. Y ahí entran tanto judíos como cristianos, y de todo tipo de cristianos, de todas denominaciones y esto. Amén. Entonces, y dice, el 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron,
pero bondad divina para contigo. Si permaneces en la bondad, de otra manera tú también serás cortado. O sea, no te jactes de que ahora tú reemplazaste a Israel, como la doctrina del reemplazo quiere hacernos, quiere enseñar, ¿verdad? Que los cristianos reemplazaron a los judíos. No hemos reemplazado a nadie, simplemente que nosotros fuimos allí metidos contra la naturaleza. Amén. Pero si no vivimos conforme el Padre nos mandó, entonces tampoco nos sirve nada de esto. Amén. Porque si Dios no se detuvo para cortarlos a ellos, tampoco se va a detener para qué cortarnos a nosotros. Amén. Dice, y aquí habla de dos cosas interesantes: la bondad y la severidad. Muchos hablan que no, que Dios es amor, Dios no va a juzgar a nadie. Dios también es severo, Dios también juzga, y Dios también disciplina y castiga. Amén. Así que no podemos negar eso de parte de nuestro Padre. Amén. Luego dice, y aún ellos, hablando de los judíos, si no continúan en incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Elohim para injertarlos otra vez. Todo lo que un judío necesita solamente es que creer que Yeshua es el Mesías, y poco a poco eso va a venir. Dios va a hacer algo que no podemos ni pensar qué será, pero de que eso va a ocurrir, que el pueblo, los judíos, han de mirar a aquel que traspasaron y habrán de creer en él. Eso está acertado en la Escritura. Ahora, fíjense que mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué ha pasado con todas las generaciones que han vivido desde el tiempo de nuestro Señor Jesús Nazaret hasta este tiempo, que no han creído? Pues lo mismo que pasó con la descendencia de las 10 tribus que permanecieron en las naciones hasta que vino el Evangelio. ¿Cuántas generaciones pasaron? ¿Cuántos años pasaron desde que ellos fueron mandados, fueron llevados a las naciones y fueron decretados no pueblo, hasta que vino el Evangelio? Se cuenta que son como 700, 800 años, casi 1000 años. ¿Qué pasó con todas esas descendencias, todas esas generaciones que vivieron allá en las naciones? Pues se perdieron. ¿Por qué? Por castigo de su comportamiento, de su maldad. Hasta que vino, ¿qué? Vino el Evangelio. Ahora, ¿qué pasa con todas estas generaciones que están pasando? Se están perdiendo por incredulidad. No podemos decir que son salvos, porque claramente la Escritura dice que son, ¿qué? Incrédulos. Aunque tienen celo de su religión, del judaísmo, de sus prácticas, de sus tradiciones, la Escritura los establece como, ¿qué? Incrédulos, porque no le han creído al Padre, no le han creído a Elohim. Amén. Es triste decirlo, pero esa es la realidad. Pero recordemos que si nosotros también no caminamos como Dios manda, también nosotros también seremos cortados. Amén. Luego dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? O sea, si Dios tuvo el poder para contra la naturaleza, porque de un olivo cultivado a un olivo silvestre, claramente nadie va a cortar un olivo silvestre, ramas para ponérselas a un olivo natural. Eso es contra la naturaleza. Amén. Pero Dios, en su misericordia y en la gracia del Señor y en su poder, hizo eso. Cortó de esas ramas allá y las puso aquí. Ahora, ¿cuánto más dice Saulo, hablando de los judíos que están en incredulidad, que son las ramas naturales, o sea, pertenecen a la descendencia del pueblo de Israel? ¿Cuánto más ellos, si no permanecen en incredulidad, serán también, ¿qué? Injertados nuevamente. Y por eso que muchas veces hablamos, la gente pregunta, ¿es el pueblo judío el pueblo de Dios? ¿Y qué respondería uno ante esto? Son descendencia del pueblo de Dios, pero no son contados como pueblo de Dios mientras permanezcan, ¿qué? En incredulidad. Pero el día que el pueblo judío crea, entonces también será, ¿qué? Contado como pueblo de Dios. Amén. No solamente descendencia, sino pueblo de Elohim. Amén. Y esto lo digo porque hay una mala interpretación y una mala enseñanza en cuanto a esto. Amén. Y tengo que decirlo con nombre. Los mesiánicos
queriendo acercarse a los judíos, entonces han dado un mal mensaje en cuanto al judío. Amén. En cuanto a la condición que se encuentra, ¿qué? El judío. Dice que 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. O sea, esto aquí va para los gentiles, acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre a la plenitud de los gentiles. O sea, esto es temporal. Esto es mientras se cumple el plan de Elohim, del Padre, en cuanto al llamado de las naciones a la fe. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Amén. Entonces, claramente tenemos la certeza de que las generaciones que vivan y estén viviendo cuando esté cerca la venida del Señor y venga el Señor, esas generaciones alcanzarán esa misericordia. Amén. Pero ¿qué pasa con las generaciones que están pasando y eso no ocurre? Pues tristemente están quedándose ¿qué? En ese estado de incredulidad. Y por eso nuestra oración es que permita el Padre que el pueblo judío les sea quitada la venda y puedan ver y entender, y realmente se quiten esa cosa que hay con el catolicismo y el cristianismo, y de ver que hicieron de Yeshua un Dios y de todo aquello, y por causa de esto entonces ellos ahora se aferran más para rechazar a Yeshua el Mesías, cuando en realidad lo que tienen que rescatar es el hecho de que lo que está ocurriendo, que él era judío como ellos, y que fue un buen hombre que enseñó la Torá y que vivió conforme a la Torá. Amén. Eso es lo que tienen que rescatar, y no mirar qué hicieron los gentiles, qué hicieron las naciones, qué hizo el catolicismo, el cristianismo con Yeshua el Mesías. Amén. En qué lo convirtieron, o cuál fue la enseñanza que se dio. Amén. Permita a Dios que todo esto ocurra para que entonces el pueblo judío también pueda realmente ver lo que tiene que ver. Amén. Y no fijarse en lo que no deben mirar. Ciertamente, dice el 28, en cuanto al evangelio, en cuanto al mensaje, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. O sea, si Dios amó al mundo siendo pecador, ¿cuánto más amará al pueblo judío aun cuando no creen? Amén. Esperando que ellos realmente salgan de su incredulidad, que abran su corazón, que abran sus ojos. Amén. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. O sea, claramente lo que se les dio por ser descendencia de Israel, por ser parte del pueblo escogido, claramente esa bendición está ahí pendiente para ellos. Amén. Hasta que ellos realmente crean en Dios y en Yeshua el Mesías. No en lo que dice el catolicismo ni en lo que dice el cristianismo, sino en lo que el Padre reveló para ellos. Amén. Y para las naciones también. Dice el 30, porque así como vosotros en un tiempo fuisteis desobedientes a Elohim, está hablando cuando el tiempo de la descendencia de las 10 tribus que fueron a las naciones, también ¿qué? Eran desobedientes. Amén. Dice a Elohim, pero ahora en la desobediencia de ellos habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Así también ahora estos fueron desobedientes, pero para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también alcancen ¿qué? Misericordia. Si Dios tuvo misericordia de la descendencia de Israel, de las 10 tribus que estaba en las naciones por desobediencia, por maldad, pues cuánto más también tendrá misericordia de la casa de Judá, del pueblo judío que ahora es desobediente, para que también ellos alcancen ¿qué? Misericordia. Eso, ¿cómo lo va a hacer el Padre? Él en su sabiduría y en su poder sabrá cómo lo va a hacer para que ellos realmente la venda les sea ¿qué? Quitada y puedan ver. Y ya se están viendo luces, ya están viendo chispas de eso. Amén. Rabinos que creen, rabinos que confiesan que Yeshua realmente era el Mesías. Y ahí está la batalla, ahí está la lucha. Amén. Rabinos que están acercándose a conocer a ese judío llamado Yeshua de Nazaret. Amén. Que en realidad no era o no fue como lo están enseñando a través del Talmud y de otras cosas. Amén. Y están dándose la oportunidad de poder por ellos mismos llegar a conocer y a entender realmente las cosas. Amén. Y no aferrándose a una tradición.
Y luego dice, porque a todos encerró Elohim en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea que todo esto fue en el plan de Dios, porque los judíos que querían establecer su propia justicia, amén, entonces hubieran entrado como que ellos eran justos, se merecían la redención. Pero todo esto ocurrió para que en su no percepción de la voluntad de Dios, ellos también cometieran ¿qué? La desobediencia, y entonces Dios también pudiera tener ¿qué? Misericordia de ellos, y todo Israel será salvo. Amén. Y aquí todo esto lleva a Saulo a expresar este cántico y esta alabanza. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Elohim, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y eso también fue dicho ya por los profetas. ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él, por él y en él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Entonces, cuando uno llega a comprender todo lo que es el plan de Dios, su amor, su misericordia, su bondad, amén, aún para con los desobedientes y con los rebeldes, aún para con los pecadores y malvados, aún así, pues lo único que brota del corazón es que una alabanza a ese ser maravilloso y bondadoso y misericordioso, que no miró nuestros pecados, que no miró nuestra maldad, sino que tuvo de todos nosotros tuvo ¿qué? Misericordia, y tiene misericordia, porque aún la puerta está abierta para todos. Amén. Solo que permita a Dios que la gente, no solamente los judíos, sino también los gentiles, la gente de las naciones, también puedan ver y entender realmente qué es lo que se nos ha concedido y se nos ha demandado. Amén. Vamos a terminar allí. Y allí termina todo lo que es, qué pasó con Israel, qué es Israel, qué va a pasar con Israel. Amén. Para que realmente pues tengamos un conocimiento claro de todo lo que va a suceder y no nos dejemos llevar por esas doctrinas que lo que lo que trae son rivalidades y lo que trae son contiendas y enemistades entre unos y otros. Amén. Así, man. No sé si hay algún comentario.